Ok, una vez más, démosle un aplauso al Señor, que Dios le siga bendiciendo. Bueno, buenas noches a todos, a los que están en línea, que Dios les siga bendiciendo. Hoy vamos a continuar con los estudios que hemos venido dando. El jueves pasado enseñamos sobre los mormones. Estamos estudiando religiones, sectas y herejías, ¿verdad? Y hoy nos corresponde, o vamos a ver, la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Y quisiera que vayamos al libro de Gálatas. Antes de dar inicio, vamos a abrir Gálatas capítulo 1, que nos dice la palabra de Dios a partir del versículo 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciáis otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que sea, bueno, que sea maldito, ¿verdad? Un pasaje que leí yo el jueves pasado también, porque debemos de nosotros estar con las... ¿Por qué estudiamos nosotros las religiones? ¿Por qué estudiamos nosotros las herejías, doctrinas? Pues necesitamos nosotros aprender de lo que ellos creen, ¿verdad? Estudiar ellos, no para confrontarlos y tener discusiones, sino más bien de qué manera Dios a nosotros nos utiliza para poder que ellos de una o de otra manera nosotros poderles hablar la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que nosotros aprendamos o sepamos lo que ellos creen, ¿verdad? Y sus diferentes doctrinas. El día de hoy tenemos, bueno, la iglesia o la secta de los adventistas del séptimo día. Como el nombre lo dice, adventistas, ellos predican y hablan del advenimiento, ¿verdad? De la venida del Señor. Ellos, esa es una de las de lo que predican, la venida de Cristo. Y el séptimo día, porque ellos defienden el día sábado. Ellos creen de que el día sábado es el día del Señor, el día en el cual debemos de no trabajar, y que no el domingo. Incluso ellos creen de que los que no se paran el día sábado son los que vamos a ser sellados. O sea, todos los que descansan o los que guardan el domingo van a ser sellados con el 666, supuestamente, con la bestia. Y que los que van a ser salvos son los que guardan el sábado. Eso es una parte, digámosle, de lo que ellos creen. Para por lo menos hacer un resumen corto, sobre todo antes de ir al libro. Bueno, la iglesia fue fundada en el año 1844 y fue fundada por un pastor de una iglesia bautista, Guillermo Miller. Él fue el principal fundador. Y junto con ellos, Guillermo Miller, estaba también Harry Edson, José Bates y Elena Harmon, o más adelante se conoce a ella como Elena de White, ¿verdad? Que es la esposa del señor White.
llegó un momento en el cual Guillermo Miller, él daba muchas predicciones sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Y falló en muchas ocasiones, ponía fechas y en todas las fechas él fallaba. Y llegó el momento en el cual él dejó se retiró, para decirlo así. Se retiró de la iglesia, ya no aceptó, o sea, él no quiso continuar. Y sin embargo se levantaron líderes, habían líderes muy unidos a él que lo querían mucho, y se levantaron con diferentes enseñanzas o diferentes doctrinas basadas en las revelaciones y basadas en las predicciones de Guillermo Miller, ¿verdad? Ok, entonces la autoridad de la Biblia, para ir al libro, la autoridad de la Biblia son las escrituras y los escritos de Elena White. La teología es trinitaria, observancia de la ley mosaica, abstracción especial, el amor en las obras social, énfasis en la profecía, y miembros en el año 1996, 3.600.000. Pero ya hasta el día de hoy, eso en el año 1994, pero ya el día de hoy han abarcado mucho, ellos han crecido mucho y andan alrededor dice que unos 20 millones de miembros. Han crecido mucho, ellos son personas en las cuales les gusta mucho el visitar, hacer ayudas sociales, tienen universidades, tienen hospitales y se mueven a través de mucha literatura, tienen programas de radio, de televisión, tienen también escritos o programas de alimentación. Ellos se basan mucho en la alimentación y uno de los puntos de ellos es que somos templos del Espíritu Santo y el cuerpo pues tiene que estar saludable, ¿verdad? No comen carnes o evitan las carnes, evitan todo lo que contamine supuestamente el cuerpo. Ellos tratan de cumplir supuestamente la ley de Moisés, para decirlo así, o están bajo la ley, para decirlo así. Ok, vamos a ir al libro, los aspectos históricos, vamos a ir a los aspectos históricos de ellos con respecto a lo que de dónde ellos vienen y cómo fueron. Ok, en la primera página, en la página 8, perdón, el capítulo 8, vamos a ir ahí en el libro. Dos de las iglesias que estudiamos en este libro pudieran tener su origen en las enseñanzas de Guillermo Miller, aunque él no fundó ninguna de las dos. Son los Testigos de Jehová y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que son dos religiones o dos sectas que tienen una doctrina muy parecida. Bueno, se desvían en algunas áreas, pero tienen algunas doctrinas muy parecidas. Ok, al principio del siglo XIX se renovó el interés por la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller, un pastor bautista del estado de Nueva York, se dedicó a estudiar detalladamente las escrituras proféticas. Se convenció de que Daniel 8:14 se refería a la venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario. En 1818 calculó que cada uno de los 2.300 días representaban un año. Tomó como punto de partida la fecha de los regresos de Esdras a sus compatriotas a Jerusalén en el año 457 antes de Cristo, y llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra en el año 1843. Esa es la primera profecía que él da, o él llega a la conclusión de que Cristo va a venir en el año 1843. Y vemos a la gente preparándose para recibir la venida de Cristo.
Y entre más se acercaba el tiempo, más con más fervor él predicaba la venida de Cristo y citaba esta fecha. Yo no recuerdo en qué fecha, pero yo estaba muy pequeñito cuando en los años 80, si no me equivoco, por ahí en los 90, daban la predicción de que el mundo se iba a terminar. Y yo recuerdo que en el pueblo de donde nosotros vivíamos, toda la gente estaba asustada. No sé de quién había inventado eso, pero me imagino que alguna falsa doctrina o quién sabe de a dónde lo inventaron. Pero recuerdo que a todos nosotros nos atemorizaba esto de que el mundo se iba a terminar y solamente de eso se hablaba en ese entonces en mi país, y toda la gente estaba súper atemorizada y súper nerviosa. Aquí vemos las predicciones de Guillermo Miller, y da la fecha de que en 1843 va a venir Cristo, y la gente se prepara, y muchos dicen que más de 100,000 venden todas sus propiedades y las reparten entre todos. Y llegó la fecha y no vino Cristo. Durante un cuarto de siglo, Miller proclamó el mensaje en las iglesias y por páginas impresas. Al acercarse el día, aumentaba el interés y el aumento de los que creían su mensaje, y entre 50,000 y 100,000 personas se preparaban para recibir el fin del mundo. Entonces, imagínate la cantidad de personas que ya él estaba arrollando. O sea, era una cantidad tremenda en la cual ya le seguían. Muchos regalaban sus propiedades, abandonaron sus sembrados y se preparaban para recibir al Señor en el 21 de marzo de 1843. Este día llegó y pasó sin que ocurriera nada. Miller revisó sus cálculos y descubrió un error de un año. La fecha correcta era el 21 de marzo de 1844. Pero de nuevo los creyentes quedaron desilusionados. Un tercer cálculo indicó que Jesucristo vendría el 22 de octubre del mismo año, pero esa predicción también falló. La palabra de Dios a nosotros nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 36 en adelante, nos dice que el mismo Jesucristo hablando dice que aún ni los ángeles del cielo, dice, saben el día ni la hora. Dice, únicamente mi Padre que está en los cielos, dice, sabrá el día y la hora en la que esto acontezca. Entonces, con solamente leer la palabra de lo que mismo Cristo estaba enseñando, ya vemos de que este pastor, para decirlo así, o este profeta ya iba mal, ¿verdad? Entonces todas las predicciones de él fallaban, y falló en todas estas tres. Guillermo Miller, demostrando su sinceridad y su honradez, confesó sencillamente que se había equivocado en su sistema de interpretación bíblica. No trató de defender más lo que había proclamado, pero de los grupos que le habían seguido, 3 se unieron para formar una nueva iglesia basada en la adoptación de su mensaje. Él no aceptó la interpretación revisada y se negó a unirse al nuevo movimiento. Entonces, mire los grupos que se levantaron. Dice que 3 grupos se unieron, 3 personas diferentes se unieron, cada quien liderazgo, ¿verdad? Cada quien lideraba un grupo. Y aquí los vemos a ellos quienes eran. Entonces, pero ellos entonces ya se unieron y trajeron diferentes predicciones o diferentes doctrinas, para decirlo así. Ok, el día después de la gran disolución, Hiram Elson, discípulo ferviente de Miller, tuvo una revelación de que Miller
no se había equivocado en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Dijo que Cristo había entrado el día anterior en el santuario celestial y no en el terrenal, para hacer una obra de purificación en él. Elson les anunció las buenas nuevas a otros miembros de su grupo. Otros dos grupos se unieron a Elson al aceptar esa nueva revelación. Uno dirigido por José Bates observaba el sábado en vez del domingo. Vean aquí donde entonces está surgiendo esta doctrina de este varón, de donde él decía de que Cristo había ido, era al santuario celestial a purificar y que no al terrenal. Nos dice la palabra de Dios de que aquí vemos a este hombre con una observancia, para decirlo así, tratando de cubrir los errores de Miller. Quiere surgir con una nueva enseñanza, con un nuevo otro error. Él quiere surgir con otra enseñanza, como cubriendo los errores de Miller, pero defendiéndose, como era ferviente en cuanto a él, que él amaba a Miller, pero quería decía de que Dios se le había revelado de que Miller no se había equivocado, que había coincidido con la fecha, pero que que se había equivocado con el lugar, que no era en el santuario terrenal, sino que era en el santuario celestial. Ok, aquí vemos entonces a otro, dice, otros dos grupos se unieron con Elson al aceptar esa nueva revelación. Y vemos el otro grupo, el tercero. Otro grupo ponía énfasis en los dones espirituales para el día de hoy. Entre sus miembros estaba la señorita Elena Harmon, más tarde la señora de White, quien tenía el espíritu de profecía. Y aquí hay que prestar bastante atención con respecto a lo que era esta profeta Elena White, ¿verdad? ¿Quién era ella? Los estudios revelan de que, la historia de que Elena White era una jovencita, vivía en Estados Unidos, en lugares remotos de Estados Unidos, y desde niña ella tuvo un accidente. Dice, estando en la escuela, tuvo un accidente y ella fue golpeada en la cabeza. Se golpeó la cabeza y desde ahí bueno, dicen que no fue muy buena para el estudio según la historia, y creció en la iglesia, y entonces la vemos a ella ya de adulta o de señorita, ella con las predicciones, con unas doctrinas, o sea, totalmente fuera de base, con unos argumentos y unas falsas enseñanzas que son, como dice la palabra de Dios, el mismo Pablo decía que eran doctrinas de demonios, ¿verdad? Según lo que Elena escribía, esta iglesia, esta religión, ellos toman y creen en la Biblia como la palabra inspirada supuestamente de Dios, pero ellos en la práctica, ellos más se basan en los escritos de Elena White. Elena White escribió tanto que dice de que escribió prácticamente 27 tantos más de lo que es la Biblia. Y los adventistas, ellos defienden los escritos de esta profeta. Incluso cuando se van a bautizar, ellos tienen que hacer juramento de que ellos creen y que defienden lo que Elena White
dice, ¿verdad? Si no hace esa confesión, no pueden ser bautizados. Y entonces vemos más adelante, vamos a ir un poquito más adelante con respecto a lo que es Elena White, ok, quien tenía el espíritu, dice, de profecía. Al unirse los tres grupos, cada uno hizo su contribución para la nueva iglesia. El primer grupo, la revelación de Edson respecto al santuario celestial. El segundo, el legalismo. Y el tercero, una profetisa que durante más de medio siglo ejercía una influencia predominante a la fundación y el desarrollo de la nueva iglesia. Mientras las revelaciones de Elena White tuvieron mucho que ver con la formación de las doctrinas adventistas, sus escritos prolíficos contribuyeron a la extensión de la iglesia. Ella y su esposo diseminaban sus enseñanzas proféticas y doctrinales mediante las revistas y los libros que publicaban. Entonces, todos los libros que ellos publicaban y todas las enseñanzas, lo que ellos verdaderamente estaban era distorsionando la palabra de Dios. Tomaban las enseñanzas y no iban al contexto, sino que ellos sacaban unas doctrinas totalmente, que ahorita las vamos a analizar una por una, lo que ellos enseñaban. La iglesia adventista tenía la Biblia por su autoridad doctrinal y creía que Dios inspiraba a Elena White en su interpretación de las escrituras y en los consejos dados de sus libros. Entre ellos están el conflicto de los siglos, profetas y reyes, el deseado de las edades, principios fundamentales. Desde el principio, el trabajo literario del sistema de vender libros por las casas tuvieron parte importante en extender la iglesia. A mediados del siglo XX ya tenían 40 casas de publicaciones que imprimían sus materiales en más de 200 idiomas. O sea, tenían tantas casas publicitarias que dicen que ya llegaban a tener 200 casas publicitarias y alcanzaban, imagínate cuántas, 40 casas publicitarias, y dice que 200 países. ¿Cómo crecían esta iglesia, las enseñanzas? La gente, cuando hay una falsa doctrina, hermanos, es lo que vimos el jueves pasado, se arrastra las enseñanzas, ¿verdad? Una falsa doctrina arrastra multitudes. Se habla la verdad, se predica la verdad, y déjame decirle de que cómo cuesta, ¿verdad?, que la gente venga a los pies de Cristo. Pero cualquier loco que se levante. Ayer les enseñaba a los hermanos que estaban en el estudio con respecto a los que se están levantando últimamente. Y hay un apóstol por ahí que tiraron un video, yo se lo mostré al pastor, y ya el pastor había hablado de él. Me dice: sí, este es del que yo me refería. Con unas doctrinas y unas cosas sin juicio, donde dice el discípulo diciendo de que de las enseñanzas, y dice de que malinterpretamos nosotros las escrituras, y que Dios el Padre es varón, pero que hay una mujer. Y entonces dice: el Espíritu Santo es la mujer. Y hablan unas tremendas barbaridades con respecto, digámosle, a las doctrinas. Dice de que una de las bases, ayer les decía a los hermanos, de que dice de que el Espíritu Santo cuando descendió y se postró sobre Jesús, dice de que venía como paloma. Entonces, pero, o sea,
y que no como palomo. Y entonces de ahí se basan para decir de que paloma es femenina y que si hubiera dicho que es masculino, que es palomo, tenía que haber dicho. O sea, unas bobadas que dicen de veras que uno se queda asustado de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y tiene grupos de gente que lo siguen. No puedo decir que multitudes, pero tiene gente que lo siguen. Entonces se arrastran tras la mentira, se arrastran tras el engaño. Y vemos aquí lo que está sucediendo, digámosle, con respecto a esta falsa doctrina, cómo ha abarcado, cómo ha arrastrado de ver que ya son muchas naciones, porque ellos tienen una estrategia pero tremenda con la ayuda, son muy amorosos, son muy serviciales ellos, y entonces ellos arrastran muchas multitudes y se presentan con las revistas de programas que tienen para lo que es alimenticios, y con unas dietas preciosas y llaman mucho la atención, pero no se presentan como la religión esta, sino que esconden toda la información, identificándose como la iglesia bautista. Entonces la gente se interesa en los materiales, claro que sí, mira, dietas saludables y todo esto, mientras los van envolviendo en las enseñanzas. Pero bueno, ese es como ellos han ido abarcando y desarrollando sus estrategias. Desde el principio, el trabajo literario y el sistema de vender libros por las casas tuvieron parte importante en la extensión de las iglesias. Ok, vamos a ir más adelante. Dice, una atracción del adventismo, como el nombre lo sugiere, es el mensaje de la próxima, el advenimiento del Señor. Han aprendido a no fijar las fechas, pero predican que la venida de Cristo se acerca. Bueno, eso es una doctrina en la cual nosotros enseñamos que la venida de Cristo se acerca, sí, pero ya ellos ya tienen ese recelo, por lo menos no fijan fechas de que Cristo viene, porque por temor a nuevamente equivocarse, en verdad, a como lo hizo Miller, ¿verdad? Que él predecía las venidas y las falló, ¿verdad? Pero vemos de que ellos, en cuanto a eso, ellos tienen un poco de cuidado. Ahora, ¿por qué estudiar el adventismo? Entonces, la respuesta es bien simple. Nosotros debemos de estudiar el adventismo porque es lo que les decía, debemos nosotros aprender sus doctrinas, debemos de aprender sus enseñanzas, debemos de estar preparados, no solamente con el adventismo, tenemos que prepararnos para nosotros tener el conocimiento de cuando alguien nos viene a predicar un evangelio, ¿qué evangelio es el que nos está predicando? Amén. Entonces, tenemos que llenarnos nosotros de sabiduría, del conocimiento de la palabra, para estar y poder nosotros balancear la doctrina que a nosotros nos quieren enseñar, o el mensaje que nos quieren transmitir, ¿verdad? Si es un mensaje que va con fundamentos bíblicos, pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos bases bíblicas? Cuando ignoramos la palabra, pues fácilmente nos llegan a envolver. Estamos pasando un problema. Ayer aportaba una hermana, dice, si nosotros estamos pasando por un problema grande, es muy probable de que vienen de otra religión y tal vez nosotros no hemos conocido a Cristo, y entonces vienen con una solución, la gente se siente atraída porque le solucionó el problema, y entonces cuando se dan cuenta son enredados. Lo mismo pasa con las personas que digamos que son cristianas, pero ¿qué pasa con cristianismo de que no profundizamos en la palabra? Porque hay de todo. Entonces el mismo Cristo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es de lo cual nosotros debemos de evitar. Nosotros debemos de estudiar la palabra, de estudiar las diferentes
falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las herejías, porque se están levantando tantas herejías el día de hoy para que no nos confundan a nosotros. Y hay unos mensajes tremendos. Uno escucha hoy día en las redes sociales mensajes como, vamos a verlo, están los unitarios también, o los solo Jesús, que su forma de hablar y su forma de convencer, o sea, de explicar la palabra, uno se queda así. Cualquiera de que no tenga un fundamento sólido puede ser bombardeado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere traer confusión al mundo últimamente, y se están levantando tantos. ¿Para qué? Para confundir. Y dice que al final de la época, o sea, de los años del fin del mundo, dice que incluso a muchos cristianos va a arrastrar las falsas doctrinas, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que aprender. ¿Por qué debemos de entonces estudiar nosotros el adventismo? Por eso que les dije. Y segundo punto por el cual nosotros debemos de estudiar sus creencias es para cuando tengamos oportunidad, porque yo creo que todos nosotros a alguien conocemos de que sea adventista, o por lo menos nos hemos cruzado con alguien. Entonces hay cosas en las cuales nosotros les podemos ayudar a ellos. Son muy amorosos, son muy ellos respetuosos, cuidadosos. Y igual nosotros nos debemos de comportar, pero debemos nosotros hacer énfasis verdaderamente en la palabra de Dios, en el evangelio. Amén. Y tratar de ayudarles a ellos ¿a qué? A salir de ese enredo doctrinal que ellos tienen, o de esa falsedad de doctrinas. Amén. Ok, por lo general los adventistas son buenos cristianos que aman sinceramente a Dios y confían en Cristo. Tratan de aliviar el sufrimiento humano y ayudar a las necesidades. ¿Por qué pues estudiar sus doctrinas? Tenemos varias razones. Una, aunque la mayor parte de sus doctrinas son ortodoxas, tienen otras que pueden desviar al creyente del camino verdadero. Conviene conocer estas doctrinas y saber cómo refutarlas. Punto 2. El sistema legalismo del adventismo desvía la fe de las obras expiatorias de Cristo. Y esto es una doctrina que ahorita vamos a ver lo que ellos creen con respecto a lo que es la expiación, la expiación es como la base de la doctrina de ellos, o del fundamento, para decirlo así, de esta religión. Y de ese fundamento de esta doctrina de la expiación se desligan casi que todas las demás herejías o las demás doctrinas que ellos tienen. Pero esa es como como el main, como la base de las doctrinas de ellos. El ellos no creer, y les voy a adelantar, no creer de que el sacrificio de Cristo fue completado. Entonces de ahí ellos agarran esa doctrina. Ahorita vamos a profundizar en ella y vamos a aprender. Ok, punto 3. En el pasado algunas se dedicaron al proselitismo entre los miembros de las iglesias evangélicas. Creían sinceramente que era necesario guardar el sábado para estar bien con Dios. Por eso procuraban ayudar a los miembros de otras iglesias a encontrar la salvación. La denominación ha modificado sus doctrinas y su actitud en ese sentido, pero algunas iglesias locales pueden seguir las mismas creencias y la misma práctica del proselitismo. Entonces el proselitismo es como tratar de envolverlos o traer, digámosle, miembros de otras iglesias, enseñarles a otras iglesias con respecto a lo que es encontrar para ellos, según ellos, encontrar la salvación, ¿verdad? Mediante que el proselitismo, que viene siendo
tratar supuestamente de ellos desenredarlo a uno con respecto, digámosle, a la salvación. En el punto 4 de ellos, los obreros personales deben estar preparados para ayudar a los que quieren encontrar la libertad plena que hay en Cristo. Entonces, una de las doctrinas de ellos es el liberalismo, o sea, y entonces dicen de que todos nosotros estamos confundidos, y ellos quieren de que nosotros encontremos la libertad en Cristo, según ellos. Las doctrinas de los adventistas del séptimo día. Entonces aquí ya vamos a ver las primeras doctrinas, de qué se basan, cómo van ellos con sus creencias. Ok, los adventistas del séptimo día son ortodoxos con respecto a sus doctrinas sobre Dios, la Biblia, el hombre y el pecado. En eso son muy correctos ellos, para decirlo así, o sus creencias son muy fieles a esas creencias y las creen correctamente. O sea, ellos creen como, digámosle, con respecto, digámosle, a la Trinidad. Ellos creen en la Trinidad, creen en que Jesucristo, en la deidad de Cristo. Pero si lo vemos más allá, vemos de que en sí ellos no creen en la deidad de Cristo, porque vemos las doctrinas y los fundamentos de ellos, entonces se contradicen. En otras palabras, los adventistas enseñan que Jesús entró en el santuario celestial en el año 1844 después de Cristo, y en el momento actual se encuentra cumpliendo su obra de expiación. Y ahí esto es de lo que yo les quería hablar. Esta es una doctrina en la cual ellos han sacado fuera de base. Es una enseñanza, para decirlo así, una doctrina de demonios, porque aquí están negando de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. O sea, que lo que Cristo hizo, vino a morir, a sufrir por todos nosotros, no fue suficiente para eliminar el pecado, ¿verdad? Y entonces dice de que en 1844 Jesús está actualmente, desde esa época que Él subió, según ellos, al lugar santísimo, y está haciendo una obra de expiación, eliminando los pecados, para decir así, una obra de expiación, santificando. Y dice de que continúa. La palabra de Dios a nosotros nos dice de que el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Amén. Y que no hay, el mismo Pablo nos enseña a nosotros de cuando Cristo, cuando Él ascendió al Padre, Él fue y presentó el sacrificio dado a nosotros, y dice que un sacrificio para siempre. Amén. Y entonces ellos niegan y se salen de fuera de base, diciendo de que el sacrificio de Cristo es insuficiente, y que continúa, dice, Cristo continúa en ese haciendo ese sacrificio, o haciendo la expiación, para decirlo así, santificando. Ok, esta doctrina de la expiación incompleta y continua surgió como un esfuerzo para justificar las predicciones erróneas de Miller. Y eso es lo que sucede. Entonces surge de ahí como para justificar que las predicciones de Miller. Es como cuando uno miente, y para uno justificar la mentira tiene que llevar otra mentira, y la otra mentira va llevando otra mentira, y eso es exactamente lo que aquí está sucediendo. Entonces está justificando un error, y para justificar ese error entonces dice, no, sí, él no se equivocó con la fecha, él fue correcto con la fecha pero es que él no vino al santuario terrenal, sino que fue al celestial, y desde eso él está ahí haciendo una obra de expiación.
nada más lejos, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, ¿verdad? No dudamos de la sinceridad de los que creen haber hallado una solución al problema en esta revelación de Elson, pero no concuerda con las escrituras. La Biblia enseña que Jesús penetró en el santuario celestial al ascender al cielo y no en el año 1844, y lo vemos eso en Hebreos 6, 19 en adelante, que dice de que cuando Jesús subió, inmediatamente Jesús resucitó y estuvo el tiempo que estuvo acá con los discípulos, enseñándoles y preparándolos. Y en el momento de que él asciende al Padre, dice que como a los 40 días de estar acá, él ascendió al Padre y él vino a presentarse y a presentar el sacrificio. Amén. Y dice de una vez y para siempre, gloria a Dios. Este es un punto fundamental en la epístola de los Hebreos para probar la superioridad del evangelio sobre la ley. El mismo texto que nos habla del santuario celestial nos informa que ya se había hecho en él la expiación completa y perfecta. Amén. Hebreos 9, 9 del 11 al 12. Un error engendra otro. Si está incompleta aún la expiación, ¿quién puede estar seguro de su salvación? ¿Cuándo podrá alguien saber que es salvo? Porque según lo que ellos enseñan, es que Jesús está haciendo esa expiación y es continua. Y esa expiación va a estar hasta el día en que Jesucristo venga por segunda vez, hasta que Él vuelva a venir. Entonces, aquí prácticamente estaríamos nosotros dudando de que si somos salvos o si no somos salvos. Si nosotros tomamos esta doctrina y si la creemos, pues entonces aquí da para uno dudar con respecto a lo que es la salvación. Amén. La Biblia enseña que Dios perdonó en la página 155, en el segundo párrafo. La Biblia enseña que Dios perdona y borra los pecados cuando uno pone su confianza en Cristo. Amén. Esto lo vemos en Hebreos 9, 23 al 26. O sea, cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo, la palabra a nosotros nos enseña de que el Señor nos perdona y que borra nuestros pecados. Desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, desde el momento en que nosotros lo recibimos, desde el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestra condición de vida, ¿verdad? Y le decimos: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, y hacemos la confesión de fe como se nos enseña, o como la palabra de Dios nos indica, que venimos de arrepentimiento. Entonces dice de que justificación tenemos, o sea, ya somos perdonados. Amén. Y entonces tenemos la salvación asegurada. O sea, tenemos que tener la confianza en que Cristo borró nuestros pecados. Amén. La palabra de Dios dice de que Él perdona nuestros pecados, y Él dice los tira a la profundidad del mar y no se acuerda más de ellos. Amén. Entonces tenemos que tener esa seguridad nosotros, esa confianza de que cuando nosotros venimos a Cristo son perdonados nuestros pecados. Amén. Gloria a Jesús. La obra de Cristo es una obra perfecta. Fue una obra perfecta. No fue una obra incompleta. Entonces, imagínate lo que es Cristo. Tendría entonces que vivir. Dice que en el santuario celestial, para decirlo así, ellos están continuamente purificando, y por ahí va a surgir otra doctrina. De esta otra va a surgir otra con respecto a esa falsa doctrina. Ok, vamos a leer otra doctrina que se desliga de esta misma, que es el sueño del alma. Y a ver qué es lo que nos dice a nosotros con respecto a lo que es esta doctrina que se está desligando de esta misma que estuvimos viendo sobre lo que es
el sacrificio, o sea, la obra expiatoria. Amén. El sueño del alma. Los adventistas enseñan que las almas de los justos duermen hasta la resurrección en el día final. Este sueño del alma es un estado de silencio inhabitado, ¿verdad? Con prácticamente como si estuviera uno dormido e inconscientemente total. O sea, estamos inconscientes cuando uno muere. Según ellos, el alma entra en un estado de dormido y no sabemos más nada, ¿verdad? Y eso nos enseña a nosotros la palabra de Dios. El mismo Cristo nos enseña a nosotros de dónde nosotros vamos cuando nosotros morimos, que hay conciencia, que podemos estar, o sea, estamos en un estado donde el alma está activa, no en un estado dormido. El que duerme, el que va a estar el cuerpo, pero el alma está en un lugar, está en la presencia de Dios. Es lo que a nosotros nos dice la palabra de Dios. Entonces el mismo Cristo, Él le dijo al ladrón, le dijo: te digo de hecho de que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y Jesús enseñaba una parábola también con respecto a lo que es el rico y Lázaro. Y él decía del estado del rico, y de cómo el rico, él estando muerto y está en el lugar en el lugar en el que estaba, él deseaba, dice, de que alguien viniera, y dice de que le decía: Padre Abraham, y hablando supuestamente con Abraham, y manda a la tierra para que le predique a mis hermanos. O sea, él está consciente de lo que está pasando. Amén. Entonces el alma verdaderamente está en un estado de gloria. Los que morimos con el Señor, no vamos a un estado de estar ahí dormidos para siempre, como si fuéramos los animales. Que los animales cuando mueren, ahí van bueno, ya ellos hasta ahí dejan, ¿verdad?, de existir. Pero mira, de ahí surge otra doctrina falsa con respecto a lo que es la muerte eterna. Ahora lo vamos a ver con respecto a lo que ellos creen, a lo que es la muerte eterna, porque ellos niegan la existencia del infierno. Entonces niegan, o sea, es algo en la cual la profetiza esta Elena White dice, y usa la palabra sacada de contexto con respecto, digámosle, a lo que es la muerte. Va a ser la muerte eterna, que va a ser una desintegración, para decirlo así, del individuo. E incluso Satanás no va a ir a fuego eterno o infierno eterno, que es lo que ellos creen. O sea, va a ser desaparecido. Y que ahora la vamos a ver, esa falsa enseñanza de ellos, cosa que la palabra de Dios a nosotros nos habla con respecto a lo que hay un infierno y que hay un cielo. Amén, gloria a Dios. Pero entonces, con respecto al sueño del alma, esa es la posición de ellos, la postura que ellos tienen, que cuando nosotros morimos entramos en un estado de inactividad e inconsciencia total. Amén. En un sueño silencioso total. Amén. Vamos a pasar la página. Pablo afirma la conciencia del alma después de la muerte al decir que al partir del cuerpo iría a estar con el Señor. Por eso el Pablo mismo deseaba, dice, de que para él era el morir, para él era ganancia, porque dice que él anhelaba estar en la presencia de Dios. Entonces él anhelaba, dice fervientemente, pero dice, pero me es necesario estar aquí porque soy útil acá. O sea, él quería como que el Señor se lo llevara, pero a la vez decía, pero es que todavía no es mi tiempo, y es necesario que yo esté aquí hasta que
Bueno, para cumplir la obra, porque dice, porque soy útil acá. Entonces, esto que Pablo enseña lo vemos en Filipenses 1 del 23 al 24 y en 2 de Corintios 5 del 1 al 18, por los que toman notas y quieren ir a revisar a la palabra. El propio Cristo, como ningún otro, sabía lo que estaba al otro lado del velo de la muerte. Indicó que las almas de los difuntos están conscientes y en sufrimiento o en el paraíso. Ok, sufrimiento los que mueren sin Cristo, ¿verdad? En el paraíso los que morimos con Él. El relato que el rico el rico muerto pensaba en sus hermanos que vivían, lo vemos en Lucas 16, 19 en adelante, ¿verdad? Si los adventistas dicen que solo es una parábola, hay que recordarles que las parábolas se basan en las verdades y nunca describen situaciones contrarias a la verdad. Con decir el ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús indicó la conciencia del alma después de la muerte. Los adventistas y los testigos de Jehová cambian la puntuación del texto en Lucas 23, 44 y mire cómo ellos cambian la puntuación o la forma de escritura, porque los adventistas también tienen su Biblia reformada. O sea, ellos adaptan las Biblias y les cambian las formas de interpretación y las hacen conforme, digámosle, a su conveniencia o a su enseñanza, para darle otro significado. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, entonces mira usted, Jesús dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces ellos cambian de que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ellos lo cambian a decir, te digo hoy de que estarás conmigo en el paraíso. Cambian el sentido de la palabra, tanto los adventistas como los testigos de Jehová. En el en el monte de la transfiguración, Moisés no estaba silencioso, inactivo o totalmente inconsciente mientras hablaba sobre la muerte de Jesús, que Jesús sufría. En Apocalipsis 6, 9, 11 al 11 vemos que antes del tiempo del juicio final, las almas de los mártires clamaban a Dios y se les contestaban sus preguntas. No estaban inconscientes ahí. Ok, vemos aquí entonces la aniquilación de Satanás y de los malos. Esta es la otra herejía que ellos ven, o la otra doctrina, digámosle, que ellos ven, la aniquilación de Satanás y de todos los malos. O sea, entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? De que una persona, y Elena White dice que cómo es posible, o sea, de que Dios, que es un Dios de amor, para decirlo así, por unos poquitos años que una persona estuvo y que cometió pecados y que tuvo errores, va a ir a un sufrimiento eterno. Dice que eso es falso y que no hay tal. Entonces dice que la persona cuando mueren y en el juicio final, entonces los que van para salvación van para salvación, y los que supuestamente nosotros creemos de que van para condenación eterna, dice que serán aniquilados. Igual el diablo también. El diablo va a ser desaparecido según la enseñanza de ellos. Se enseña que Satanás, sus demonios y todos los malos serán aniquilados, completamente destruidos. La señora White dice que la teoría del castigo eterno es una de las doctrinas falsas que constituyen
que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia. Entonces ella cree, dice, de que esto es falso, esta enseñanza, ¿verdad? Contradice entonces la palabra, se opone a lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Y entonces la gente, yo me imagino de que, o sea, siguen las enseñanzas de ella, adaptan las doctrinas de ella, los errores de ellas, y desechan lo que en sí la palabra de Dios a nosotros nos enseña, porque ellos tienen la palabra también, pero la enseñan totalmente diferente o mal. En Apocalipsis 14, 10 al 11, vemos que los adoradores del anticristo serán atormentados y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso no suena a iniquidad, a aniquilación, perdón. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, el anticristo y el falso profeta serán atormentados en el lago de fuego por los siglos y para siempre. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, de que tanto dice de que Satanás y el falso profeta y la bestia dice de que irán para fuego eterno. Amén. Pero ellos enseñan de que no, que va a ser una aniquilación, dice, total, los van a desaparecer, según ellos, dejar de existir como si fueran los animales, que los animales mueren y hasta ahí dejan de existir. La Biblia enseña que hay diferentes grados de recompensa o de castigo según las obras. Esto no sería cierto si todos los injustos durmieran desde su muerte hasta el juicio para ser destruidos totalmente después. Romanos 2:5-10 y Apocalipsis 22:12. Cristo ilustró esta verdad con la parábola del siervo infiel, en lo que se muestra que las circunstancias influyen en la severidad del castigo. Amén. Entonces, aquí vemos un respaldo bíblico de lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña en Lucas 12 del 42 en adelante, donde nos habla de que habrá un juicio, ¿verdad? Y un castigo eterno para todo aquel, ¿verdad? Que no es salvo, de todo aquel que hizo iniquidad. Satanás, que será tirado al lago de fuego junto con la bestia y el anticristo. Y entonces vemos aquí cómo esta falsa doctrina, para decirlo así, dicen lo contrario o niegan la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos otra doctrina aquí, que es la observancia del sábado, porque ellos son eso es lo que ellos son sabatistas. Ellos el día que ellos separan para el Señor, según ellos, es el sábado. Y vamos a verlo. Dice: los adventistas enseñan que los cristianos deben observar el día de reposo, el sábado, y no el domingo. Por un tiempo creían que los que guardaban el domingo aceptarán la marca de la bestia bajo el dominio del anticristo. Enseñaban que la observancia se basaba en el sello de Dios. El sello del anticristo sería lo opuesto a esto, o sea, la observancia del domingo. Entonces ellos dicen de que todos los que guardan el domingo, para decirlo así, vamos a ser van a ser los que están perdidos o condenados, para decirlo así, y que al final del tiempo entonces van a ser aniquilados total. O sea, no vamos a ver la gloria de Dios según ellos. ¿Y quiénes van a ser salvos? Entonces todo aquel que guarda el día sábado son los que serán salvos según la enseñanza de ellos. El sábado es un recuerdo de la creación material,
Después de 6 días de trabajo, Dios reposó el séptimo día, lo santificó y lo bendijo. Génesis 2, del 2 al 3. Durante por lo menos 2500 años no se hallaba mandato alguno al respecto de la Biblia. Después Dios le dio la ley a Moisés, única y exclusivamente para el pueblo de Israel y los extranjeros, dentro de sus puertas. Incluye el mandamiento de acordarse del día de reposo para santificarlo, y lo vemos en Éxodo 20, 8 al 11. Según Nehemías 9, 7 al 14, esta parece haber sido la primera vez que se les dio tal ordenanza, de modo que no es una orden general para toda la humanidad. Eso lo vemos de que es una orden entonces que Dios le dio. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Vamos a pasar a la página 58. En la 158, en el segundo párrafo. En cambio, el primer día de la semana nos recuerda la resurrección de Cristo. La creación material se consumó en el sexto día y Dios reposó en el séptimo. Pero Cristo consumó la obra de la nueva creación en el Calvario, y cuando resucitó entró en reposo que comparte con todos los que creen en Él. Amén. ¿Cuándo? El día domingo. Entonces vemos el Jesucristo, Él completando y reposando el día domingo. Con la muerte y la resurrección de Cristo, la ley caducó. El pueblo de Israel la había recibido provisionalmente hasta la venida del Mesías. Pablo lo afirmó en sus escritos en Gálatas 3 del 24 y 25. Les escribe a los Gálatas y trata de liberarlos de los engaños de los judaizantes que querían obligar a guardar la ley. Y eso es lo que quieren, digámosle, con respecto a esta religión o esta secta. Ellos tratan de guardar la ley, pero es que la ley nadie la puede cumplir. O sea, vivir bajo la ley, aparte de que es vivir en esclavitud. Por eso es que en Cristo nosotros somos libres, y el vivir sujetos a la ley no hay libertad. O sea, es terrible el de estar sujeto a la ley, porque ¿quién puede cumplir, digámosle, los mandamientos o la ley? Y con respecto, digámosle, a mandamiento por mandamiento, con respecto a la ley, donde hay tantísimos mandamientos, que no solamente 10 mandamientos, sino que la ley de Moisés tiene 600 y resto de leyes o de mandatos. Y entonces ellos supuestamente quieren, tratan de cumplir la ley, o están bajo la ley, y estar bajo la ley es terrible. O sea, gracias a Dios que nosotros vivimos bajo la gracia. Amén. Cristo vino a cumplir la ley y a hacernos a nosotros libres. Por eso es que somos libres en Cristo. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Pablo explica en el último párrafo de la página 158. Pablo explica que en esta nueva relación los cristianos no deben volver a la esclavitud de reglas ajenas o al criterio de los demás sobre la comida o el día de reposo que van a observar. Y eso lo vemos en Colosenses 16, 17. Ahora, con respecto, digámosle, a las comidas, el mismo Dios le da una revelación a Pedro, y vemos
como Pedro miraba, o sea, la visión que tuvo, y el Señor le decía: Pedro, come. Y él le decía: no puedo comer porque, o sea, mata y come. Y Pedro le decía: no puedo comer porque no puedo, nunca he comido nada inmundo. Y entonces él le decía: no llames inmundo lo que yo, o sea, mata y come lo que yo he santificado. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? No nos abstenemos de la carne tan rica. Qué rico es el chancho, ¿verdad? Y no solamente el chancho, todo lo que tiene pezuña, según ellos, no lo comen. Entonces, si obtienen de todo eso, si obtienen casi que de todas las carnes, son vegetarianos. Entonces, pues en cuanto a lo que es salud, sí, están bien, digámosle, bien preparados, bien saludables, pero viven bajo la ley y no bajo la gracia como estamos nosotros. Gloria a Dios. Amén. La página siguiente, en la página 159, segundo párrafo. Los adventistas creen que el Papa y el emperador romano Constantino fueron quienes cambiaron la observancia del sábado por el domingo, puesto que estaba profetizado que el anticristo habría de pensar en cambiar los tiempos y la ley. Según Daniel 5:25, Elena White razonaba según Daniel, ¿verdad? Elena White razonaba que en cambio del domingo, en sustitución del sábado, tenía que ser anticristiano. O sea, observar que el domingo en lugar del sábado. Dice la atribución a este cambio al Papa o a Constantino es un error histórico. Los cristianos empezaron a reunirse en el primer día de la semana, poco después de la resurrección del Señor. Y eso lo vemos nosotros en Cristo. Dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y lo vemos en la Biblia. Entonces ellos toman la historia, pero la toman equivocada, o es un error donde le echan, para decir así, la culpa al emperador y le echan la culpa al Papa, según ellos. Pero vemos la historia del cristianismo, que el cristianismo toma como iniciativa de comenzar a descansar el día domingo, ¿verdad? Gloria a Dios. Observamos los acontecimientos que han santificado y han dado significado a la preeminencia al primer día de la semana, para ver que fue Dios quien lo santificó y no el Papa o Constantino. Hay varios puntos, y uno es: varios de las fiestas y ceremonias religiosas de Israel tenían que ser celebradas el primer día de la semana, llamado el octavo día. Entre ellas estaban la entrada a los sacerdotes en el tabernáculo para ministrar su turno, la fiesta de las primicias y la de Pentecostés en Levíticos 23, 11, 15 y 16. Punto 2. Cristo resucitó en el primer día de la semana. Marcos 16, 9. El Cristo resucitado se manifestó 6 veces en el día domingo. Lucas 24, 13, 33 y 36 ahí lo demuestra. Y en Juan 20, 13, ahí también demuestra de que Cristo se manifestaba en día domingo. Entonces, y no en sábado. Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el primer día de la semana. O sea, primer día de la semana, domingo. Gloria a Dios. Cristo se reveló a Juan
a Juan en la isla de Patmos en este día. Apocalipsis 1:10. Los cristianos iban a la sinagoga los sábados, pero los domingos se reunían para tomar la Santa Cena, predicar y apartar su ofrenda para el Señor. Eso lo vemos en Corintios 16, 1 y 2. Entonces es muy probable que cuando nosotros compartimos con un adventista, te van a sacar a la luz, o te van a enfrentar con respecto a lo que es el día de reposo. Eso es una de, digámosle, de las armas en las cuales ellos utilizan. Entonces debemos de estar preparados nosotros, de saber, ¿verdad?, de que verdaderamente como los mismos discípulos, ellos dicen de que iban, ¿verdad?, y tomaban la Santa Cena o el día domingo, y vemos de que el Señor se manifestaba con los discípulos en día domingo, dice por 6 veces, y hay muchos respaldos bíblicos donde nos muestra a nosotros del día domingo. Amén. Entonces vamos a continuar, porque aquí es, digámosle, es una repetición de lo mismo con respecto, digámosle, a lo que es el día sábado, y demostrando la palabra de Dios con respecto al sábado. Quiero ver otra de sus doctrinas, y la doctrina esta, vamos a ver lo que es la comida en la página 162. Los adventistas no comen los animales sacrificados como inmundos bajo la ley mosaica, tales como el cerdo o su grasa. Muchos son vegetarianos y no comen carne alguna, pero esto es más por motivos de salud que por cuestión de conciencia. Entonces lo hacen por la salud, y hay muchos que no comen cerdo por la salud, y nosotros comemos cerdos por la salud también, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver entonces, a continuar, porque estamos cortitos con el tiempo. En Génesis 9:3, Daniel le dio al hombre toda clase de animal, Dios le dio al hombre toda clase de animal para su alimentación. Después de esto hubo restricciones, provisiones para los israelitas hasta que la ley fuese cumplida en Cristo. En Marcos 7, 15, 19, Cristo explicó que todo lo que el hombre come es lo que, explicó que todo lo que el hombre come no es lo que hace inmundo, sino que es lo que sale, o sea. Entonces dice que todo lo que el hombre come no es lo que sale inmundo. Marcos añade, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. En la siguiente página, en el párrafo segundo, 3 veces Dios le mostró a Pedro en visión toda clase de animales, reptiles, aves, y le ordenó que matase y comiese. Cada vez Pedro respondía, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y 3 veces Dios le contestó, lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. Lo vemos en Hechos 10, del 10 al 16. Entonces podemos comer todo lo que sea, que la palabra de Dios a nosotros nos dice, Dios lo santificó. Pero ellos están bajo la ley, ellos tratan de cumplir la ley, y se obtienen de muchas de estas comidas, se obtienen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque observan ellos o viven bajo la ley. El trato con los adventistas. ¿Cuál sería el trato que nosotros debemos de tener? Romanos 14 nos enseña la actitud que debemos tener hacia los hermanos con convicciones y costumbres diferentes de las nuestras. Esta actitud es muy importante, que dice en el trato con los adventistas.
No despreciemos a esos hermanos en el Señor. Empecemos en el terreno que tenemos en común. Hablemos ¿de qué? De las verdades positivas, del gozo que tenemos. Bueno, entonces hablar con respecto, digámosle, del gozo que tenemos en el Señor, y comenzar a hablar, digámosle, en los temas que ellos tal vez que comparten con nosotros o que compartimos, pero sin la palabra de Dios a nosotros nos dice que sin nosotros, o sea, alterarnos, debemos de amarlos, porque son personas sinceramente que aman a Dios, pero son sinceramente equivocados también. O sea, aman sinceramente a Dios, pero sinceramente están bien errados con la forma, digamos, doctrinal. ¿Por qué? Por las enseñanzas que han tenido. Recuérdese que la discusión solo hace que uno se resuelva a defender mejor su propia doctrina. Es probable que los adventistas le citen Apocalipsis 14:12 y Primera de Juan 2:4 para probar que hay que guardar el sábado. Muéstrele lo que son los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, que él mismo lea. Primera de Juan 3:23, Juan 6:29, Romanos 4:5, y ahí hay una lista con respecto, digámosle, a lo que es los puntos, digámosle, que nosotros podemos a ellos enseñarles con respecto a lo que es el día del Señor. Amén. Avisos en el camino, o sea, es una advertencia que tenemos nosotros aquí con respecto. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. El legalismo no se limita al asunto de guardar el sábado y no comer carne de cerdo. Se ocupa de todo. Pablo lo combatía constantemente en la iglesia primitiva, y desde entonces ha resurgido en distintas formas. Recordemos que la vida cristiana no consiste en cumplir ciertos reglamentos, sino en la comunión con Cristo. En esta comunión el Espíritu Santo produce en nosotros un deseo de agradar a Dios con el proceder recto y con la apariencia digna de hijos de Dios. Amén. Entonces debemos y quiero respaldar un poquito con respecto al libro, unos minutitos que me quedan. En el siguiente libro, con respecto a lo que son las doctrinas falsas, dice: como ya quedó claro anteriormente, los sabatistas mezclan algunas verdades con los abundantes errores. De ahí pueden engañar a los que con sinceridad se lanzan en búsqueda de la verdad. Por lo general citan la Biblia, aunque sin el cuidado de examinar el contexto. Las interpretaciones que hacen acerca de las profecías y de las doctrinas chocan contra la hermenéutica y la exégesis. No respetan las reglas establecidas por estas y creen lo que quieren creer sin aceptar el diálogo. Entonces son muy defendedores ellos de los escritos, para decirlo así, de Elena White. Para ellos eso es sagrado, y es una palabra tan inspirada, o sea, es una revelación tan igual como si fuera la Biblia, es lo que ellos enseñan y lo que ellos creen. Y bueno, más que todo, este es uno de los términos o de los puntos que nosotros vemos con respecto, digámosle, a esta religión. ¿Cómo ellos ven entonces? ¿De qué manera ellos ven la muerte, para decirlo así? ¿Para dónde van
las almas una vez que mueren. Eso es uno de los puntos, digámosle, que aprendimos hoy, que una persona cuando muere entra en un estado de estar inhabitable, o sea, sin tener ninguna conciencia de nada. Esa es una de las doctrinas de ellos. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos de que ellos ven que el sacrificio de Cristo no fue completado, o sea que Cristo todavía está haciendo una purificación constante de todos los pecados. Hay una observancia, dice, con respecto, digámosle, a lo que es el pecado. Constantemente Jesús está purificando y está pues santificando, para decirle así, perdonando los pecados. O sea, está en otras palabras, ellos dicen que está en purificación, o sea, está haciendo ese acto, digámosle, de expiación constante. Es una expiación constante, cosa que la palabra de Dios a nosotros nos dice, de que Jesucristo hizo el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, fue de una vez y para siempre, ¿verdad? Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Y bueno, que Dios les bendiga. Por lo menos de línea nos salimos.